¿Cómo están, queridos amigos? Bienvenidos. Esto es Nuevas Voces en Agricultura, comenzando una nueva edición de nuestra semana, día jueves 5 de diciembre, siempre en compañía del doctor Acosta, que además estuvo... Veo que neteamos, el doctor Acosta la semana pasada no vino 2 días, bueno. Yo esta semana también me perdí 2 días. ¿Viste? Hemos estado en días intensos de organización de matrimonio y otro tipo de cosas. Bueno, le contamos algo a nuestros auditores que estaban en eso ayer, espero que haya salido todo bien, me alegra mucho, muy contento de estar acá. En una edición adicional, no solamente de Nuevas Voces, sino que también de este jueves de historia, con el profesor Alejandro San Francisco, que nos contará en qué lugar del mundo se encuentra, para una conexión en directa con nuestros auditores de Nuevas Voces en Radio Agricultura. Doctor Acosta, Tomás Bengolea, mucho gusto de escucharlos y de verlos. Estoy en Concepción, vengo a las tutorías y actividades de formación que hago todos los meses en Juntos Más Libres, acá en Concepción, que dirige Paz Charpentier, y nosotros, como en el Instituto República, nos dedicamos a la formación. Bueno, esta es una patita muy, muy interesante de estar en regiones. Pero antes de comenzar a hablar cualquier tema, quiero felicitar a don Tomás Bengolea, que se nos casa, y con una niña extraordinaria como es la Tere Leblanc, gran mujer. Así que muchas felicidades en todo este tiempo de preparación y para cuando contraigan el sagrado vínculo. Muchas gracias, Alejandro. Así es, estábamos, como le comentaba Jorge, no sé si fue ayer o antes de ayer, ya que almorzamos con la Tere, ha sido día intenso. Además, como estuve cumpleaños en la mitad, así es. Han sido días de celebración. Además, el sábado tuve un matrimonio de una amiga, y este sábado de una postura de argolla. La verdad que no hemos parado, y ustedes saben que diciembre siempre ha sido muy intenso, porque empiezan las navidades de amigos, siempre alguien encuentra una excusa para hacer un asado. Exacto. Así que es muy intenso, pero aquí estamos en un jueves de historia con hartos temas de conversación, doctora Acosta, porque eso último del asado me sumo. Vamos a tener que hacerlo, efectivamente. Hay hartos temas, doctora Acosta, discusiones interesantes, sobre todo en la derecha, ¿no? Hace algunos días hemos hablado de las presidenciales, pero ese tiempo no le dedicamos este programa a conversar exclusivamente sobre el panorama al interior de las derechas, que ha tenido cierto movimiento en las aguas del sector. Bueno, efectivamente hay varias conversaciones, discusiones. Mañana, por ejemplo, ya terminan su mandato los alcaldes salientes y asumen un nuevo periodo los que se reeligen, y obviamente los que perdieron le darán paso a otros. Y va a ser el caso, por ejemplo, de Evelyn Matei, que va a dejar de ser alcaldesa de Providencia. Ha dicho que se va a dedicar a ser alcaldesa, o sea, a hacer un equipo para trabajar para las presidenciales del próximo año. El exalcalde también, Carter, renunció hace algunas semanas también, y ya también estaba solicitando que existieran primarias, así como también hay otros interesados en ir a la carrera presidencial. Lo han dicho, por ejemplo, Johannes Kaiser también, que quiere ir a la primaria de Chile Vamos, y que estaba interesado en participar, y el propio José Antonio Kast también lo dijo en varios medios, que iba de todas maneras a la primera vuelta. Entonces han habido estos llamados a la unidad, habían llamados de la moderación. Está toda esta discusión de si debería o no debería haber primaria, si ya se había hecho esta cultura de primaria, porque convengamos que la izquierda va a tener una primaria de todas maneras. Entonces la pregunta es, ¿hará Chile Vamos una primaria o no? Hay varios temas que están dando vuelta, y también analizarlos con perspectiva histórica, como lo ve el profesor Alejandro San Francisco. Tremendo tema, pues. Yo lo primero que quería mencionar es que esto suele ocurrir en los periodos preelectorales, particularmente cuando hay elecciones presidenciales en el país, y en ese sentido no hay que ponerse nervioso, no hay que dejar de pensar que esto es una elección, y por ende aparecen los candidatos, aparecen las personas que quieren tener un proyecto para el país. Y en ese sentido es razonable que surjan distintas figuras. Pasó desde el regreso a la democracia en 1989 en las derechas, hubo varias prepostulaciones, en Nambiji, que se bajó, Sergio Nofre Jarpa, de alguna manera, Pablo Rodríguez Grez, proclamado precisamente en estos días, en diciembre de 1988, pero finalmente confluyó en Vigi los partidos Renovación Nacional y la UDI. Pero salió un candidato adicional, que fue Francisco Javier Errázuriz. Así es. Lo mismo pasa el 93, es el último ejemplo que voy a dar de gestación, pero ahí estaba Manuel Feliu por Renovación Nacional, Jovino Novoa por la UDI, Francisco Javier Errázuriz por la Unión de Centro, y terminan confluyendo todos en Arturo Alessandri Besa, pero aparece también un nuevo candidato, que es
José Piñera. Por último, no desde esta vía, sino que llegando al final, la elección de 2005, cuando todo parecía indicar que el 99 Joaquín Lavín había quedado casi listo para la foto. El año 2005 era el momento de Lavín, y cuando iban a proclamar a Joaquín Lavín en el Consejo General de Renovación Nacional, ese Consejo General proclamó a Sebastián Piñera para presidente de la República, no para unas primarias, de manera que se enfrentaron a Michelle Bachelet, Sebastián Piñera por una parte y Joaquín Lavín por otra. La derecha fue dividida. Quien encabezó esa división fue Sebastián Piñera. Y eso, si uno lo mira históricamente, es la génesis de los dos gobiernos que ha tenido la centro-derecha en estos 35 años. De manera tal que cuando se mira la unidad y la división, hay que tener datos históricos en la cabeza, de lo contrario uno tiende a omitir o a falsear muchas cosas. Alejandro, te hago una pregunta a propósito de lo que estabas planteando y de la decisión del Consejo General de RN del año 2005 de proclamar a Sebastián Piñera y que fuera a primera vuelta a disputarle ese liderazgo del sector, si se quiere, a Joaquín Lavín, quien había estado a punto de ganar a Lagos, digamos, en el 99. El caso de RN, y centrémonos un minuto quizás en los partidos, el caso de RN es especialmente interesante, creo, de cara a la elección que viene, porque obtuvo un bastante buen resultado en las últimas elecciones municipales, en términos de municipalidades, tuvo triunfos interesantes, en términos de concejales, fue del partido más votado y el que más llevó candidato. Parece claro que hoy día RN es el partido más grande de Chile Vamos, y sin embargo la candidata presidencial o precandidata presidencial, Evelyn Matei, es hoy día una figura de la UDI, ¿no? Tuvo un paso por el RN, en fin, todos conocemos esa historia bastante compleja, pero hoy día está en la UDI. Y por lo tanto la pregunta para RN es, bueno, ¿RN proclama a Matei o se la juega por llevar un candidato propio que represente al mundo de Renovación Nacional en esa primaria presidencial? Porque en el fondo la alternativa es hoy día o hay primaria presidencial o no hay. Y para que haya, RN tiene que levantar el candidato. O sea, la verdad es que lo que puede hacer Evópolis es marginal. A mí me parece que van a apoyar a Matei, pero lo que puede hacer RN es lo que podría forzar una primaria en Chile Vamos. ¿Cómo lo ves desde el punto de vista de la historia de Renovación Nacional y el impacto que pueda tener el plegarse o no? Una discusión que siempre se da en los partidos, ¿no? Si proclamamos al candidato de otro partido, pareciera ser que perdemos identidad propia sin llevar aunque sea un precandidato presidencial. ¿Cómo ves la situación de Renovación Nacional? Es muy buena pregunta y muy buen tema, porque la respuesta no es obvia. En 1989, cuando fue candidato Hernán Vigil, en las elecciones de ese año se mostró que el partido más potente era Renovación Nacional. El año 93 Renovación podría haber tenido un candidato, seguía siendo el partido más grande de la derecha y terminó con un candidato independiente. El 99 el candidato fue Joaquín Lavín y Renovación Nacional era el partido más grande, medido en elecciones de diputados, que es una elección de carácter nacional. Y el 2005, cuando la UDI era el partido más grande, y el 2009, cuando la UDI era el partido más grande, terminó siendo doble candidato el 2005, Piñera-Lavín, y el 2009, Piñera, es decir, un militante de Renovación Nacional. No hay una lógica en este tipo de sistemas, y no la hay porque pueden correr por carriles paralelos los liderazgos presidenciales con la representación de los partidos que se da, como bien tú dijiste, a nivel de concejales y de diputados, que es la medición de carácter nacional. Lo que tiene que plantear Renovación Nacional por una parte y sus liderazgos por otra es ver si vale la pena hacer una primaria con razonables o con menos posibilidades de éxito frente a la candidatura bastante desplegada de Evelyn Matei. Aquí hay dos cosas que son de principios y otras que son de carácter práctico. ¿Cuáles son las de principios? Cada agrupación o coalición política debe definir el modo de decidir sus candidaturas. Y en este sentido el Partido Comunista puede definir su candidato o bien puede llegar a una coalición y definir entre ellos sus candidatos. En el caso de las derechas hay dos proyectos. Está Republicano, que tiene todo el derecho a decidir si lleva candidato o no lleva candidato, y está Chile Vamos, que tiene derecho a proclamar a una sola candidata o a hacer primaria. Es una cuestión de principios. Cada uno decide cómo orientar su futuro político. Y el segundo principio es que es necesario que participe la ciudadanía. La ciudadanía puede participar de dos maneras. Una que puede ser a través de las encuestas,
si creemos que hay encuestas que son valederas o valiosas, y la segunda a través de primarias. ¿Cuándo no hay ni primarias ni otra cosa? Bueno, cuando las encuestas están claras o cuando los liderazgos en un partido o sector son claros. Lavín 1999, José Antonio Kast el 2021 en el caso de Republicano. Como no estaba claro en las derechas, bueno, ahí compitió Mario Desbordes, Ignacio Briones, Sebastián Sichel y Joaquín Lavín. Y lo dirimieron de una manera que no era esperable al comienzo de la campaña, cuando todo suponía que hacía que ganara Lavín, lo que muestra lo que son las dinámicas de estas primarias. Bueno, usted lo comentaba, profesor San Francisco, esta historia, ¿cierto?, del año 2005, yo recuerdo perfectamente como creo que era un Consejo General de Renovación Nacional donde se había convocado justamente para proclamar a Joaquín Lavín inicialmente como el candidato del sector, y finalmente terminó dándose vuelta y proclamaron a un candidato de sus filas que fue Sebastián Piñera. Y en esa oportunidad ambos candidatos llegaron a primera vuelta con una victoria relativa de Sebastián Piñera, pasando a segunda vuelta contra Michelle Bachelet y posicionándose como el candidato que posteriormente iba a ser el primer presidente de la centroderecha desde el 90. Y eso hizo que también que su relación con la UDI cambiara. No olvidemos que también después fue el propio Piñera que hizo que la UDI tomara decisiones muy dolorosas, como por ejemplo bajar a Joaquín Lavín de su candidatura senatorial por Valparaíso contra el hasta ahora senador Chaguán. De hecho, ahí fue cuando ganó Chaguán la primera de sus elecciones. Entonces, en ese sentido quería preguntarle a Alejandro San Francisco, ¿cómo ve esto también a propósito de lo que estamos viendo ahora? Hay algunos que dicen que en realidad sería bueno que hubiera una sola primaria, una sola lista, que no se expresaran las distintas posiciones y de manera que decidieran los políticos antes de que decidieran las personas. Yo, primero, Jorge, te cuento que este tema lo conversamos una vez el año 2005, cuando tú eras alumno mío. Sí, me acuerdo. Estuvimos viendo el tema de las primarias Bachelet Alvear. Así y es. por otro lado lo que estaba pasando en el Consejo General de Renovación Nacional. Y es bien interesante porque eso revela exactamente lo que hablábamos. O sea, ¿es una buena idea que haya un solo candidato de todas las derechas? Es una idea posible, pero es tan legítima como la idea de llevar dos o más candidatos. Fundamentalmente por una razón, porque hay segunda vuelta. Si no hubiera segunda vuelta, sería una completa irresponsabilidad para cualquier sector político, la derecha, la izquierda, llevar 5, 3, 2 candidatos, si eso le asegura la victoria al adversario de turno, como ocurría, por ejemplo, antes de 1973, cuando no había segunda vuelta y por ende el que obtenía la primera mayoría relativa quedaba listo para ser ungido por el Congreso Pleno. Eso pasó en la elección del 46, cuando las derechas llevaron 2 candidatos, Fernando Alessandri y Eduardo Cruzcoque, Partido Liberal y Partido Conservador respectivamente. Juntos obtuvieron más votos que el candidato del Partido Radical en alianza con los comunistas, que era Gabriel González Videla, y el elegido fue Gabriel González Videla efectivamente. Entonces, eso es considerado, o se puede considerar, un error. En el tiempo presente, habiendo segunda vuelta, por una parte, y existiendo la realidad de 2 agrupaciones o proyectos políticos, como son Chile Vamos y el Partido Republicano, lo primero que hay que reivindicar es el derecho de cada uno de esos grupos a decidir si prefiere ir en una sola lista o en 2 listas o con lista propia. Eso es un derecho básico. Y en segundo lugar, comprometer como corresponde, y no como ha ocurrido en otras ocasiones, el apoyo para la segunda vuelta en caso de que pase uno u otro. Hay una sola cosa de tu pregunta que puede haberse malentendido, Jorge, que me gustaría aclarar. Renovación Nacional no bajó a Joaquín Lavín. Joaquín Lavín compitió el 2009 y perdió con Francisco Chaguán. Y fue una elección tan competitiva que en la noche, cuando nos fuimos a acostar, Joaquín Lavín era senador elegido por la Quinta Costa. Y en la mañana despertamos con que el elegido había sido Francisco Chaguán y no Joaquín Lavín, lo que significó un impresionante triunfo. Sí, creo que me confundí con otra historia que era cuando... Pero hubo un momento en que Piñera intervino, no sé si fue a nivel de directiva. Al revés, es cuando Joaquín Lavín intervino para bajar a Piñera en la Quinta Costa, en la ocasión en que habría competido con el ex almirante Jorge Arancibia. Tiene toda la razón. Ahí en esa ocasión también se bajaron 2 candidaturas
adicionales de la UDI en la tercera región y en la región de la Araucanía. Tiene toda la razón. Ahí confundí la historia, pero efectivamente habían habido esto, o sea, había una relación bien tensa entre los distintos liderazgos, dependiendo si estaban arriba o abajo en el momento histórico, digamos. Así es. Vamos a la primera pausa comercial, queridos amigos. Estamos conversando en un jueves de historia con el profesor Alejandro San Francisco, académico de la Universidad San Sebastián y de la Universidad Católica, investigador senior del Instituto de Red Pública. En pocos minutos estamos de vuelta para seguir conversando aquí en Nuevas Voces de Radio Agricultura. Quédese ahí que ya volvemos. Estamos de vuelta, queridos amigos, con su programa Nuevas Voces en Agricultura. Estamos conversando con el profesor Alejandro San Francisco en este jueves de historia junto al doctor Acosta, y por supuesto vamos a partir este segundo bloque saludando a todos los que nos escriben por el chat en directo en YouTube, con a Rodrigo Graveta, a Renato Navarro desde Coronel, Raúl Fajardo desde Suecia, a Luis Pérez, a Juan Rigoberto Zapata, por supuesto nuestro saludo a José Luis González, saludos también a Cartumanía, que nos escribe bien seguido, también a Silvia, que nos manda saludos, nos escribe también Political Incorrect, que siempre participa con nosotros aquí en el programa, a Carolina Mendoza, que nos manda felicitaciones más por el matrimonio, muchas gracias por el cariño, a Jerry Escobar, que dice que somos los hijos de Hermosilla, ya, en fin. Ahí a Cargo Ban, que dice: hola, bien, profe San Francisco, junto al equipo de jóvenes de la Gran Paz Charpentier en Concepción. También saludos para Emanuel, para Andrea, que ya le puso su like desde Viña del Mar. Saludos también para Rodrigo Hidalgo, para Juana María Silva Torres, para Hernán, que nos manda también saludos, para Nemesio Melo, para María del Pilar Figueroa, que también le puso me gusta ya también desde Viña del Mar, desde la quinta región, donde tenemos mucha audiencia. María Isabel Álvarez, saludos para ella también. Saludos para Luis Pérez, para Felipe Rojas, para 100% Music Lover, para tantos que nos escriben, para Diego San Francisco también, que lo vemos conectado ahí, saludos para él. Póngale me gusta a todos los que nos están escuchando en YouTube, así llegamos a más personas, y los que nos están escuchando en el auto, en el trabajo, síganos en nuestras redes sociales, @Doctor Acosta, Voces por Chile. Así es. Twitter, Instagram, TikTok, YouTube, Voces por Chile. Y también agradecerles por todos sus comentarios que nos dejan también en nuestras redes sociales. Un programa también que estamos haciendo una vez a la semana, que lo inauguramos ayer a las 10 de la noche ahí, absolutamente en vivo. Antes de ayer, los martes a las 10 de la noche. Los días, oye, ¿qué pasa el tiempo? Impresionante. 10 jueves, tienes toda la razón. Ya nos va a diciembre. Ya mañana es viernes. Ya mañana es viernes. Viene la Navidad a paso firme. Oye, saludemos a quienes hacen posible nuestro programa. Con Enel, activa tu modo eficiente. Juntos podemos cambiar los hábitos de consumo energético y ahorrar energía al mismo tiempo que cuidamos el planeta. Descubre más en enel.cl. En Capital te acompañan en tu presente y futuro para que puedas cumplir tus metas. Descubre todos los servicios que tienen para ti en cada etapa de tu vida. Capital, contigo en tu presente y futuro. Visítalos en fpcapital.cl. Y ustedes ya lo saben, no lo olvide, porque ya comenzó el Black Friday de Viajes Falabella, hasta con un 70% de descuento y hasta 12 cuotas sin interés para unas vacaciones verdaderamente soñadas. El Caribe, Brasil, Chile y más, con la mejor asesoría solo en Viajes Falabella. Hoy día les quiero contar, queridos amigos, es el último día del Black Friday de Viajes Falabella, así que si usted está preparando un viajecito, es el momento. Ya sabe dónde encontrarlo, en el Black Friday de Viajes Falabella. Bueno, el viaje que debe tener Alejandro San Francisco ya pensado, no sé si planificado para enero, bueno, puede aprovechar el Black Friday y va a Europa y a Madrid como todos los veranos, diría yo. Sí. Ganas no le faltan al maestro, no lo escuchamos, creo que está silenciado, pero veo por su cara que ganas no le faltan al profesor Alejandro San Francisco. Más que Europa voy a España. Sí, efectivamente. A la madre patria, muy bien. Europa muy suena bien. muy amplio. Muy amplio, muy amplio, ¿cómo se llama esto? Como muy Bruselas. Esto no, esto es Madrid. Muy bien. Oye, nos escribe mucha gente, saludos para todos, Marcela, Felipe, Luis, Consuelo, Ricardo, tantos que nos escriben aquí de Barahona, en fin, tantas personas que nos van escribiendo en directo. Doctora Acosta, ¿y para ustedes, para yo, en qué quedamos? Yo quería preguntarle algo, profesor San Francisco, porque también lo comentábamos a propósito de esto, el tema de la unidad, que tanto ha venido a discutirse, de que hay que hacer solamente una lista o solo un candidato o las primarias para la unidad. Y hay un planteamiento que ha hecho, por ejemplo, Arturo Esquella, que me parece muy relevante, cuando dijo: unidad fantástico, pero unidad en torno a las ideas de la seguridad, a la idea de que el fruto del trabajo, ¿cierto?, de los trabajadores vaya, ¿cierto?, a sus cuentas individuales y no se divida
en un impuesto al trabajo, unidad para derrotar a la delincuencia, unidad para terminar con las listas de espera, y por lo tanto unidad en torno a ideas y no simplemente a una posición política electoral que puede ser más o menos conveniente para ir a una elección. Sobre todo eso resuena el contraste que vimos esta semana, donde, ¿cierto?, no hubo unidad en la derecha porque no hubo unidad en las ideas. Hubo un sector bastante importante de la derecha que estuvo por crear un nuevo ministerio, por crear más seremías, por crear subsecretarios, por crear más burocracia, por gastar más dinero en la burocracia, y hubo otros como los republicanos que se opusieron constante y radicalmente, y de hecho votaron en contra del nuevo Ministerio de Seguridad, y fue el propio Gabriel Boric quien además sostuvo, ¿cierto?, subrayó que fueron los republicanos los que estaban en contra del Ministerio de Seguridad. ¿Qué piensa usted sobre esta teoría de la unidad en torno a la conveniencia electoral o a las ideas? Yo lo primero es que en política son necesarias dos cosas y son igualmente necesarias: la unidad y la diversidad. Si nosotros tenemos una unidad monolítica establecida por el Estado o por alguien, eso básicamente se llama un régimen totalitario, una dictadura. En las democracias lo que hay son posturas diversas que se canalizan a través de los partidos o de otras formas. Y es bueno tener siempre claras las dos variantes. Es necesaria unidad, toda la unidad que sea conveniente, razonable, necesaria. Y es valiosa la diversidad, toda la que sea importante, sin llegar, por ejemplo, a la división de un país o a la mutilación del Estado o cosas por el estilo. Dicho eso, a mí me parece que volvemos al punto inicial. O sea, si hay un sector como Chile Vamos que dice tenemos que llevar una sola candidata o un solo candidato presidencial, me parece que esa es una postura que define la candidatura, que es habitual en la derecha, antes de definir, por ejemplo, el programa. Así ocurría con Jorge Alessandri, con Hernán Vigi y con otros. Básicamente porque las ideas matrices están establecidas. En cambio, las izquierdas suelen definir el programa antes de definir las candidaturas. Así ocurrió, por ejemplo, con el programa de gobierno de la Unidad Popular, que estaba listo en diciembre, y la candidatura Allende desde enero. Pero ya habían confluido todos los partidos de la Unidad Popular diciendo este es nuestro programa, sea quien sea el candidato presidencial. Lo que plantea Arturo Esquella es algo distinto, que es decir, que unidad, por supuesto, y me parece que es una explicación más clara de la postura del Partido Republicano frente a lo que yo había escuchado hace un mes, por ejemplo, que era más bien, no es que no quisieran la unidad, pero decían hay diferencias de principios o de ideas. En cambio, lo que plantea hoy Arturo Esquella es una posición más al ataque, a la ofensiva en el buen sentido de la palabra, es decir, mira, pongámonos de acuerdo en ciertas ideas fundamentales y con esa base podemos avanzar. Pero tú planteas un caso que es muy reciente, que es la aprobación de este Ministerio de Seguridad, en que evidentemente se ha producido una diversidad. Para tener muy claro en materia de histórica y de auditores, Chile partió con 3 ministerios después de 1810, en 1891, por ejemplo, ya había 6 ministerios, pues se había creado el Ministerio de Obras Públicas, y así ha ido creciendo. Tú lo sabes muy bien, hace un siglo se creó el Ministerio de Salubridad, y así ha ido creciendo. Pero parece ridículo tener 23, 24, 25 ministerios y que prácticamente ningún gobierno quiere egresar sin haber hecho su propio ministerio, sin pensar realmente el tema de fondo. ¿Cuánto bien le ha hecho al deporte chileno el Ministerio del Deporte? ¿Cuánto bien le ha hecho a la arte y a la cultura el Ministerio de la Cultura? ¿Se puede aprobar la creación de un ministerio? ¿Puede el Ministerio de Seguridad ser relevante? Sí, pero en el minuto en que se propone eso, de inmediato el Estado debe estar pensando, o los líderes políticos, aprobamos esto, pero eliminamos 2, 3 ministerios. O sea, no es que sea malo en sí este ministerio. Lo vamos a ver. Yo tengo la impresión que la delincuencia va a seguir más o menos igual con el ministerio que se crea. Pero si hubiera convicción de que hay que crearlo, hay que ver dónde se disminuye la grasa del Estado, porque de lo contrario se tiende a pensar, y es muy probable que la gente piense, que esto es para dar más pegas a los líderes de los partidos políticos y otra cosa. En ese sentido, para terminar, a mí me parece que en la derecha, también en la izquierda, hay un conjunto básico de ideas, pero supongo que todos están de acuerdo en admitir la diversidad. O sea,
si alguien en la derecha está por el aborto, es muy legítimo que otros estén contra el aborto y que no se ponga como una obligación la unidad en torno a esa idea, aunque pudiera ser deseable una mayor uniformidad o unidad de criterio. Alejandro, una pregunta del punto de vista también vinculándolo con la historia. Efectivamente hay dos proyectos políticos o dos grupos políticos más o menos claros en la derecha, el Partido Republicano y Chile Vamos, pero ha surgido también el liderazgo de Johannes Kaiser, que está buscando armar el Partido Nacional Libertario, un diputado que hoy día marca 3, 4, 2 puntos en distintas encuestas. Si uno castiga las encuestas podría estar en 8 puntos reales Kaiser, porque la verdad es que al menos cuando José Antonio Kast estaba en 2 o 3 puntos, en realidad estaba en 7,5 y eso suele ocurrir, pero hoy día ya marcan las encuestas más que Carter, por decir algo, marca lo mismo que Claudio Rego, que acá ganó una elección con millones de votos, y además surge esta idea surge el Partido Social Cristiano en esta elección con harta fuerza, que no tiene liderazgos, ¿no? Cuyo presidente creo que es el Rojo Edwards, pero que evidentemente no ejerce mayor liderazgo en ninguna parte, ni en el Senado ni a nivel nacional, pero que tiene un 5% de votos prácticamente en todas las regiones, y en Concepción, que es donde más presencia tiene la municipalidad. Entonces, ¿cómo ves, Alejandro, esa realidad de que la derecha también empiezan a crecer? Es difícil ubicarlo. Yo diría que el Partido Nacional Libertario tiene una impronta claramente en la derecha, pero el Partido Social Cristiano es una suerte como de nuevo partido de la gente, con ciertas nociones vinculadas al mundo cristiano evangélico. ¿Cómo ves esa realidad de fragmentación o de surgimiento de liderazgo al margen de estos proyectos políticos que se estaban estableciendo? Lo primero que quería yo, Tomás, es reforzar lo que tú señalas. Lo veo como una realidad. Y esto es importante en política, porque de manera voluntarista uno podría decir, oye, no me gustaría esto otro. Bueno, primero analicemos qué está pasando en la realidad. Y en realidad han surgido liderazgos distintos a Chile Vamos y distintos al Partido Republicano, que son respetables no solo por razones de ejercicio democrático, sino también porque están teniendo un cierto apoyo popular. En ello me parece que el más consolidado de todos es Johannes Kaiser, que tiene un problema que le pasa a todas las personas que están en su situación, que es todavía muy poco conocido. O sea, lo más probable es que tenga una proyección que le permita crecer en términos de apoyo popular, sea esto en la primaria de Chile Vamos o sea de otra manera. En segundo lugar, en el Partido Social Cristiano, si decide llevar un candidato, lo más probable es que obtenga al menos un 3, 4, 5%, es decir, sería equivalente a lo que era el Partido Comunista en los primeros años de la democracia, que te da para ejercer una influencia bastante relevante, salvo que decida ir a alguna primaria con otros sectores. Y yo no descartaría tampoco a figuras como el alcalde Rodolfo Carter. Si tú te fijas, marca lo mismo que Carolina Toá o que Camila Vallejo, que llevan años en la primera lista como presidenciables, y marca un poco más que Claudio Rego, si bien Claudio Rego tiene en su contra que acaba de aparecer y debería tender a subir y no quedarse en el 1%. Entonces yo por lo menos a esos tres candidatos los miraría con atención, pensando en una eventual postulación, por ejemplo, en las primarias del próximo año. Y don Carlos Larraín hace algunos días dijo que Renovación Nacional debería llevar su propio candidato y sugirió que esa persona fuera Francisco Pancho Rego. Entonces podrían surgir otras figuras, pero yo creo que a todos hay que mirarlo con atención, con respeto. Si bien hoy día la que está a la cabeza es Evelyn Matei, José Antonio Kast, si uno mira, había tenido una pequeña baja en torno a julio y agosto, septiembre, pero el Partido Republicano, a medida que se consolidó como la principal fuerza del país, por ejemplo, a nivel de cores, y que obtuvo un resultado más bajo que Renovación Nacional y más alto que otros partidos de derecha, de inmediato recuperó 4 o 5 puntos en las encuestas con Antonio Kast sin moverse del escritorio, de manera que también tiene un apoyo razonable en torno al 15%. Profesor Alejandro San Francisco, a propósito de lo que estábamos comentando también hace unos minutos atrás del tema de la creación de ministerios,
se me ocurría cuando usted estaba haciendo esta como revisión histórica de cómo han ido aumentando año tras año, hemos visto poco que se reduzcan ministerios, al contrario, hemos visto siempre que aumenten. Alguna vez se intentó hacer biministros, digamos, seguían funcionando los ministerios, solamente cambiaba la cabeza del ministerio, pero seguían siendo instituciones en paralelo, y parece ser que, como usted reflexionaba a propósito del deporte, y uno podría agregar la ciencia, podríamos agregar la cultura, podríamos agregar el medio ambiente, pareciera ser que se crean instituciones, se crean orgánicas, pero no se resuelven los problemas de fondo. Yo no sé si, por ejemplo, a nivel internacional uno encontrará algún antecedente de que el hecho de crear un organismo burocrático resuelve el problema de fondo. Es más, lo que estamos viendo hoy día a nivel internacional son algunos ejemplos radicales en otro sentido. No solamente lo que está haciendo Milei en Argentina, reduciendo los ministerios a tan solo 8 como los que tiene actualmente, sino que también digamos, iniciativas como las de Donald Trump e Elon Musk, y Ramaswamy también, de hacer un organismo que se dedique justamente a achicar el Estado, para que crezca la sociedad y se achique la burocracia. ¿Usted cómo ve esa situación desde el punto de vista histórico? Porque hasta ahora son amplios sectores en el país, muchos de izquierda, por supuesto todos de izquierda, y varios de derecha, que creen que el hacer más burocracia resuelve los problemas. Como decía por ahí Hayek, hay socialistas en todos los partidos que creen que el Estado es la solución de todos los problemas. Es bien complejo lo que tú planteas, porque lo que se requiere para crear un ministerio es básicamente un acuerdo político entre fuerzas que consideren valioso hacer crecer el Estado. Eso es lo que se requiere para crear un ministerio. Para eliminar un ministerio, en cambio, se requiere un enorme liderazgo, y eso es lo que ha tenido el presidente Milei en Argentina, o podría tener Donald Trump e Elon Musk en Estados Unidos. Yo creo que el tema es muy de fondo y se refiere a las prioridades de la sociedad y del orden político en un momento dado. O sea, cuando en Chile se han ido creando los ministerios históricamente, responden a una realidad nueva. Por ejemplo, después de la Guerra del Pacífico, Chile tuvo enormes recursos, y el presidente Balmaceda decidió que se invirtieran en obras reproductivas y que no se gastaran ni farrearan la plata. Entonces decidió crear el Ministerio de Obras Públicas. Pero tú miras la creación de obras públicas en el gobierno de Balmaceda y dices, esto tiene una lógica, tiene una coherencia, una visión de país. Los problemas sanitarios, por ejemplo, del siglo XIX, eran casi de atención familiar, privada, o de la iglesia. No había una concepción de que el Estado tenía que intervenir en la salud. A medida que cambia el concepto de gobierno a comienzos del siglo XX, obviamente se hacen necesarias tener algunas instituciones que podrían ser este Ministerio de Salud. Lo mismo ocurre con la división y la creación del Ministerio de Educación, que antes estaba en el Ministerio de Justicia, Culto e Instrucción Pública. Eso puede tener una explicación. Darle rango ministerial a otras tareas, por ejemplo, la relación con el Congreso o la vocería de gobierno, es para darle una mayor fortaleza. O sea, son personas que están cerca de la presidencia de la República. Pero lo que se produce después de 1990, que nos ha llevado a tener hoy una cantidad importante de ministerios, es que a la demanda de algunos grupos de interés o grupos políticos de contar con un ministerio, bueno, la clase política o no tiene el liderazgo suficiente o la personalidad para responder en contra de esa creación de más Estado, o bien es partidaria de esos ministerios y de ese crecimiento más bien inorgánico del Estado. Y yo creo que esa cuestión no tiene posibilidad de reversión, de cambio, de orientación distinta, sin un liderazgo potente y decidido para hacer un Estado más eficiente al servicio de las personas. Vamos a la última pausa comercial, querido amigo. Estamos conversando en este jueves de historia con el profesor Alejandro San Francisco, siempre en compañía del doctor Acosta. Aprovechamos de saludar a Patricia Isabel Rivas Astorga, que nos dice: buenas tardes, gracias por el dato de Viajes Falabella, me voy por 10 días al sur de Chile. Eso, muy bien, aprovechando. Muy bien, me parece. Hoy día, último día del Black Friday de Viajes Falabella, para los que quieran armar algún viajecito, aproveche porque quedan las últimas horas. Maravilla. Pausa comercial, doctor Acosta. Y ya volvemos en Nuevas Voces de Radio Agricultura. Quédese ahí.
Estamos de vuelta, queridos amigos, con su programa Nuevas Voces en Agricultura. Estamos conversando con el doctor Acosta, con Alejandro San Francisco en estos jueves de historia. Saludábamos a todos los que nos escriben ahí por el chat en directo en YouTube, a todos los que le ponen me gusta. Vamos llegando a los 100, vamos rumbo a los 150, superamos los 100, vamos rumbo a los 150, así que invitamos a todos los que nos están escuchando a ponerle me gusta. Y agradecer también tantos mensajes de cariño, tantas personas que ya son parte de esta comunidad de Nuevas Voces, que día a día se conectan, conversan y también nos dejan sus mensajes de cariño. Los leemos todos y se los agradecemos también públicamente. Nos quedan unos 6 minutos, 7 minutos, profesor San Francisco. Antes de pasar a la recomendación del libro de este día jueves, dediquémosle un minuto a lo que pasa al otro lado de la vereda, porque conversamos de las derechas. Así es. ¿Cómo se ven las izquierdas? Decía Pepe Out el otro día en la segunda, ayer o antes de ayer, que si uno hacía la suma en las encuestas, si uno hacía la suma de las intenciones de voto de las opciones de derecha, sumaban como 40 puntos. Así es. Kast, Matei, Kaiser, no tengo idea, Carter. Y si uno hacía la misma suma en los candidatos de izquierda, no llegaban a los 15 puntos. Y eso, decía él, es catastrófico. Por supuesto, yo siempre creo que Pepe Out, la mitad de análisis y la mitad es pintar un escenario que sea favorable para la izquierda. Entonces está bajando las expectativas para que el día de mañana suban y sea una gran noticia. Pero es interesante porque cuando uno mira los datos, eso es así. O sea, los candidatos de izquierda están muy bajos. Bachelet es la más alta y ha estado bajando en las últimas semanas. No ha estado muy presente en la opinión pública. Orrego prendió poco, pues todavía acá hace la elección, pero prendió poco. Bodanovich tampoco está marcando mucho. Vallejo menos que Carter, lo decía bien Alejandro. ¿Cómo ves la situación para el oficialismo desde el punto de vista de las opciones presidenciales? Y perdón, yo agregaría una cosa, sobre todo considerando que prácticamente es un hecho que van a ser primarias, digamos que es la única forma que tienen como de subir a algún candidato para tener un efecto como el que sucedió con Gabriel Boric, cuando nadie pensaba que iba a ser candidato y terminó siendo el que fue electo después presidente de la República. Sí. 3 cosas. La primera, yo creo que Pepe Out es un excelente analista político y lo que él está diciendo es hacer una suma que puede hacer cualquier chileno en este caso. O sea, se suman esto y la posición de la izquierda aparece desmedrada. Lo segundo es que efectivamente no existe nada parecido a lo que fue Michelle Bachelet en su momento, o incluso Alejandro Guillé en su momento, o Daniel Jadwe un año antes de las elecciones de 2021. Pero siendo eso tal cual, yo diría 2 cosas como tercer punto. 1, lo que digan hoy las encuestas tiene un valor para hoy, no tiene un valor para hace un mes ni para un mes más, ni mucho menos para las primarias o para las elecciones, donde se configura un nuevo escenario político, y ese es el que hay que evaluar, no el actual. Y lo segundo es una predicción que no requiere mucha ciencia, pero que es real. Instaladas las candidaturas presidenciales, lo más probable es que haya 1 o 2 figuras fuertes en las derechas y 1 o 2 figuras fuertes en las izquierdas, con más o menos votos. De manera tal que a medida que nos acerquemos a agosto, septiembre, octubre del próximo año, yo tengo claro que el 15% es un piso muy lejano del que va a tener el candidato de gobierno, por ejemplo, que va a tener un 20, 25 para partir hablando. Y eso podría ser, por ejemplo, la herencia de Boric. Y si se levanta un candidato conjunto de lo que sería la exconcertación en términos partidistas, el Partido Radical, el Partido Demócrata Cristiano, el Partido Socialista y el PPD, yo creo que no va a bajar del 10 o del 15%, de manera que van a ser unas elecciones razonablemente equilibradas y por ende los datos que tenemos hoy solo sirven para hoy. Doctor Acosta, recomendación del libro. Sí, ya se nos está acabando el tiempo, nos quedan los últimos minutos, por eso quería preguntarle al profesor San Francisco, desde Concepción, donde nos acompaña el día de hoy, ¿cuál es la recomendación del libro? Ya que se está discutiendo, entre otras cosas que se debaten en Chile, un eventual cambio en el sistema político, en el régimen electoral, mi recomendación es esta: un sistema político para el Chile que viene. Este es un libro de Aldo Casinelli, muy completo, bien pensado, y yo creo que puede ser un aporte para los lectores que les gusten más estos temas. Yo creo que hay que ponerle un poco de cabeza
Obviamente aquí todos podemos tener ideas muy distintas y todo eso, pero me parece que es un buen trabajo para leer, relativamente fácil, menos de 200 páginas. Así que las personas que estén interesadas, aquí tienen un buen ensayo que además ha sido premiado internacionalmente como un estudio de ciencia política en temas electorales, que obviamente no es el tema más relevante de la sociedad, que podrían ser los temas sociales, pero es un tema al que hay que introducirse con conocimiento y no solo con cuñas. Bueno, efectivamente, ese, usted lo recordaba bien, fue un libro que fue premiado a nivel internacional de Aldo Casinelli y que le ha metido harta cabeza a este tema, a propósito también de la discusión que se ha dado estos días a propósito de si hay que o no reformar el sistema político o el sistema electoral, el sistema de partidos, los mínimos de los partidos. Había una discusión interesante ahí también. Y yo creo que esa es una discusión que va a seguir y que si lo miramos en términos nacionales, donde el conflicto de interés no puede ser más grande. Así es. Bueno, de hecho, no fue casual, digamos, que fueran los partidos chicos los que salieran a criticar en las puertas de la Moneda esta propuesta, e incluso algunos tiraran frases incendiarias, como lo comentábamos esta semana. Jaime Mulat sacó la voz, se le vio en algo distinto a las cosas habituales que habían sido algunos problemas, digamos, judiciales, y sacó la voz para decir que el problema, cierto, era que habían partidos grandes que querían faenarse a los partidos chicos, pero en realidad parece que la discusión va a tener que ser un poquito más de fondo que eso, simplemente. Me parece. Alejandro San Francisco, muchas gracias por acompañarnos este día jueves desde la región del Biobío en una nueva edición de nuestros Jueves de Historia aquí en Nuevas Voces de Agricultura. Gracias a todos los que nos escriben aquí por el chat en directo. Póngale me gusta antes de desconectarse. Así es. Y que es en la 92.1 los que nos están escuchando, porque en pocos minutos viene Deportes en Agricultura. Y mañana cerramos la semana ¿con quién, doctor Acosta? Mañana cerramos la semana con nuestro panel de día viernes, que se ha ido desarmando. Vamos la a ver paz Pentel pasó para el martes. Si llega nuestro senador Cruzcoque también. Luciano Cruzcoque. Invité para mañana, Catita, para que tú sepas. Estamos dando aviso al aire. Invité Cata la pauta al aire. Para mañana a José Ignacio Palma, que no pudo venir el martes. Ah, sí, muy bien. Así muy que bien. habría que confirmar con él si es que nos quiere acompañar mañana el profesor Palma, que siempre le da nivel aquí a la conversación. Así es. Muy bueno, gran conocedor de la historia el profesor Palma. Así es. Un erudito. Ya, que estén bien, querido amigo. Nos vemos mañana, que esté muy bien. Chao, chao.